La opinión de Liborio. Me gusta leer, para conocer las opiniones de los demás. Y me doy cuenta, que entre más instruida es la persona, entre más honesta, valiente, buena y estudiosa. Y podríamos agregarle más y más, de lo que son los valores personales positivos, que casi lo confundiríamos con el proyecto fallido del hombre nuevo. Pues sí, entre más son visibles en estas personas estos valores. Existe la tendencia en ellos, de ajustarse a la creencia que se puede siempre encontrar un modelo, según su imagen y semejanza, de personas muy positivas y razonables. Estar seguro que se puede encontrar un modelo, capaz de recrear un comportamiento en otros u otras situaciones. Modelos, los hay de todo tipos. Un científico los definiría como modelos predictores. ¿Qué quiere decir? Que predicen algo. Por ejemplo, si hablamos de modelos matemáticos, entenderíamos que se habla de ecuaciones matemáticas que predicen o ayudan a predecir mediante estas ecuaciones, por ejemplo, se predice el movimiento acelerado de un cuerpo. O se podría calcular el tiempo que un objeto cae, o en otras palabras determinar cuánto tiempo demora un objeto en caer. Usando ecuaciones, que los científicos llaman modelos matemáticos. Se puede, si ya se han realizado los experimentos adecuados, y se han observado los resultados a determinadas condiciones, entonces, se pueden usar para predecir algo. Un ejemplo que más vemos usado hoy día, o por lo menos lo vemos en los partes meteorológicos de la televisión hispana en Estados Unidos, eso es decir son, los modelos que tratan de predecir la ruta de los huracanes. No todos los modelos usan los mismos valores o variables predictoras. Tampoco son los mismos modelos y por lo tanto más bien, el experto meteorólogo, conviene hablar de tendencia. En fin, creo es suficiente, imaginamos para que se hagan una idea de para qué sirven los modelos. Luego si cuando hablamos de conclusiones a partir de un modelo, y haciendo retrospectiva de resultados que se esperaban y no se cumplieron, entonces debemos concluir que esos modelos no se ajustan a la data, que en cubano, sería decir que el billete no se viene con la lotería. Si alguien te viene con el cuento, de juégate el número que soñaste y no te salió, entonces debes cambiar tu modelo de predecir. Así, una y otra vez, nos ha pasado cuando hemos tratado de predecir un comportamiento en la dictadura castrista. Que podría decirse castrense, que se refiere a los militares, y los castros son castrista, porque solo se siguen a sí mismo. Y como además soportan su dictadura en el control del ejército. Se puede concluir que los castristas son castrense. Entonces si a la hora de predecir si perderían el control, se usan ecuaciones en los que las variables son el hambre del pueblo, como por ejemplo una x elevada al cuadrado como un factor de pérdida de control, eso, estimados analistas, sería un terrible error de predicción. Tampoco serían variables adecuadas, las altas temperaturas. Como que también descarto, el nivel de desempleo, o el embate de ciclones. O el paso de tornados por un área de pescadores sin anzuelos. También, podría recomendarles, descarten los niveles generalizado de miseria o estado miserable del pueblo. Tanto, que estos factores, aceleran ríos de lágrimas en el exterior del país, y el dinero comienza a fluir de zonas positivas a negativas, y siempre se encuentran con trampas preparadas para evitar su escape. En cuanto a niveles de pobreza, o desempleo, o sufrimiento, aun cuando no haya influjo excesivo de dinero tampoco predecerían, ni estallidos sociales ni desestabilización del gobierno dictatorial. Las razones más que por lo obvio, se reduce a una naturaleza pragmática aplicada una y otra vez. El discurso nacionalista, mezclado por historias de torturas de cocodrilos sin dientes, de los zapatos de cheto, de las historias de palizas en prisiones, de la aberrante mojonera o lago de mierda donde te pueden enviar con empujones de bayonetas, dentro del presidio político, sazonada con un discurso que apela a la inmolación heroica, o de un canto a la resistencia ante el gigante del norte. No me importa, si no son capaces de entender mi discurso. Al parecer tan alejado del sentido teórico de los analistas económicos. Al margen de que si tienen resultados en otros entornos sociales. Estas consideraciones se estrellan contra el concepto bien claro que tienen. Que tienen que mantener a toda costa, y a todo costo, inalterable el status quo. Porque en ello están en juego sus posiciones de control absoluto. Y que al perderlo perderán también sus vidas. En el plano interno, el discurso popular, se troca en un discurso descarnado, en un actuar como de banda de delincuentes que acaban de robar un banco. Analizando como bandoleros asociados para secuestrar a alguien para extraerle los órganos y luego venderlos. Pensemos, como ellos piensan. No como pensaríamos nosotros. Pues uno siempre trata de hallar una salida siguiendo nuestros propios patrones de conducta.
Y este modelo de conducta, no se puede aplicar al modelo de conducta de un cuatrero, y mucho menos al modelo de conducta de un dictador y menos a los que viven de mamar del piso los desechos del dictador. Un dictador como el nuestro piensa contrario a nosotros. Y así suponemos sería su forma de pensar. Para mantener a mis cercanos bandoleros, les permito ser como pequeños dictadores en su nivel. Y les doy algunas migajas acorde con su nivel de compromiso. Estos comportamientos son los que seguimos a nivel familiar y con las mafias familiares de mucha cercanía. Esto lo pueden comprobar, observando cómo actúa Mariela, o Antonito, o quizás al que ustedes llaman el cangrejo. Ellos saben bien lo que somos. Y que debemos presentarnos como santos de la iglesia del pueblo. Que terminan refiriéndose a nosotros como Raulito, Marielita, Antonito o Cangrejito. Con el pueblo en general, actuamos diferentes. Les tenemos que mantener convencidos, que la supresión de todos sus derechos humanos, es lo más humano de este mundo. Ya ustedes le han oído decir a los muy despistados. Abajo los derechos humanos. Y lo más importante, el corito repitiendo hasta el cansancio. Abajo, 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 abajo. Así es lo efectivo de nuestra manipulación. Nosotros siempre a la escucha, midiendo siempre el nivel general de la enfermedad de Estocolmo. Deberían leerse a Raúl Roa, él era uno de mis funcionarios favoritos. ¿Recuerdan? Él reseñó en su libro, de cómo el alcohol, en ocasiones, le ayudó a conseguir votos. Nada. Que esa asamblea la hemos estudiado bien. Un poquito de dinero por acá, otro por allá. Una belleza entrenada por aquí y prestada por un rato. Sí, que nosotros no las regalamos completa. Porque después puede hablar de nosotros. En fin, al final se cuentan las historias de espías, y salimos ganando como los mejores estrategas. ¿Y qué decir del mundo? Un pulovito para este, con la cara del apestoso. ¿Que quién es el apestoso? No te hagas el idiota, que saliste en la marcha del orgullo gay y te lo pusiste. O cuando, haciéndote el rebelde, lo sacaste en una manifestación. No lo sabes, pero fue Soros quien te pagó algún dinerito. Ni siquiera sabes nada de su biografía. Lo importante es lo que para ti supones que representa. Ah, con el mundo es fácil también. Salvo pocos. Por lo general las desventajas de otros es vista como nuestra propia ventaja. ¿Para qué buscarme problemas con ese gobierno, que al final me compra a mí lo que nadie me compra? ¿Qué me importa, si yo le encajo en 10 lo que vale 5? ¿Qué me importa, si a mí esos indígenas no me importan? O déjalo que se jodan, por independizarse. En fin. ¿Qué me importan esos, que se la pasan frente a las cámaras, gritando vivas al dictador? Que ayudan con placer mi dictadura. Y ven más por lo que les pudiera dar, que por lo que les doy realmente. Y por eso me empeño en compulsarlos a los desfiles masivos. Y transmitirlo en televisión, que con eso me aseguro material que puedo presentar en la ONU y esquivar los ataques que me hagan. Siempre vuelvo al pueblo. ¿Qué piensan, los gobiernos de los pueblos? Les importa un bledo el sufrimiento de cualquier pueblo. Siempre los gobiernos, ven al pueblo como soldaditos de plomo. Dispuesto a morir por la causa del gobierno. En fin es su gobierno, que al final es lo mismo que país. Recuerden al comandante tratando de dirigir la guerra de Angola desde una oficina de La Habana Libre y presentarlo en televisión. Debe quedar por ahí alguna baba periodística. ¿Y qué decían, los gobiernos del mundo? ¿Qué decían, los no alineados? Que estaban alineados contra los Estados Unidos. Parece una disertación interminable. Para terminar, solo quiero recordar, algo escrito en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Algo que los defensores de los derechos humanos soslayan. Así dice. Considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Aíslo, la parte que quiero que lean con atención. A fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Nosotros, ya estamos compelidos a ese derecho. Porque más que demostrado está, que no abandonarán por voluntad propia el gobierno. Porque creemos, que no renunciarán a ejercer por todos los medios a su alcance la opresión contra el pueblo, para no perder sus privilegios. En ese proceso, ellos seguirán sus propios modelos. Ya han enseñado las uñas. Matarán a cuantos tengan que matar. Lo que no siempre les asegura que podrán mantener por siempre el control absoluto. Esta es la opinión de Liborio.
Mesa de la Unidad Cubana, no necesariamente comparte los criterios de Liborio.